nuestro encuentro como iglesia, dijo o se atribuye a Abraham Lincoln la siguiente frase: sobre el tema de la educación solo puedo decir que lo considero la cuestión más importante en la cual podemos involucrarnos como pueblo. Y dijo esto el 16º presidente de los Estados Unidos, involucrado en uno de los momentos más difíciles de su nación, con todo el asunto de la abolición de la esclavitud, la guerra civil, la guerra de secesión americana, y aún así el valor que alguien como él le daba a la educación, que era algo que era crucial para la supervivencia del pueblo, para la supervivencia de la nación. Esta es una frase de Abraham Lincoln, pero tenemos todavía frases más lapidarias, si me permitís la expresión, y más trascendentales, acerca de la importancia de la educación para la salud de la nación, del pueblo, de la Iglesia, de las familias. Ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana. Y aunque estamos dentro de la clase bíblica, os acordáis que ya la semana pasada tuvimos una sesión un poco especial con la presentación de la ONG Esclavitud 21, pero que también se conectaba con aspectos muy prácticos de lo que implica ser cristiano. Estamos estudiando la carta a los Colosenses, y la carta de los Colosenses, si me acompañáis al capítulo 2, versículo 6, que es el texto que hemos tomado como texto de referencia también. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, sobreedificados, confirmados. La necesidad de que nuestra vida como creyentes, como iglesia, crezca, se edifique, como ha sido a lo largo de estos últimos 90 años de nuestra historia, como iglesia local, y podamos ver la manera de edificar, basándonos en la palabra de Dios, en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Y la semana pasada hablábamos de cómo los cristianos están involucrados en la lucha contra la trata de personas. Y la clase de hoy va a ser una sesión también especial para tratar acerca de la importancia de la educación en el seno de la familia y también en la Iglesia. El Señor, desde el principio de la Escritura, cuando le da las instrucciones a su pueblo, muestra la importancia de educar a los hijos desde la perspectiva del reino de Dios. Y Jesús, en una de sus frases más duras, después de haber tomado a un niño en brazos, en medio de ellos, dice el versículo 42 de Marcos: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Descontando el aspecto hiperbólico de la expresión de Jesús, pero nos muestra la profunda importancia que para Dios tiene la formación y la educación de los pequeños, de los hijos, de los niños. Y lo que vamos a ver en esta mañana van a ser principios bíblicos y pedagógicos de qué manera, como familias y como familia de la fe, podemos ayudar en la educación de nuestros hijos, y en la que probablemente es una de las batallas espirituales más fuertes en las que estamos involucrados, que es la conquista del alma y la mente de nuestros hijos. Y para ello hemos pensado que nada mejor que pedir la colaboración de las personas que más tiempo y esfuerzo están dedicando, aparte de los padres, en la educación de los hijos en el contexto de nuestra iglesia local. Y es el equipo de escuela dominical. Así que le hemos pedido al equipo de la escuela dominical que en esta mañana tuviesen una participación especial, ayudándonos a recordar principios bíblicos, pero también principios pedagógicos, cuestiones clave en cuanto a la educación de los hijos que debemos tener en cuenta como familias y como iglesia. Y vamos a tener incluso la ocasión de algo que quizás para muchos sea desconocido, que es entrar por dentro en lo que es el funcionamiento de la escuela dominical. Y la segunda parte de la sesión de esta mañana vamos a tener un reportaje en el cual los profesores de escuela dominical nos van a explicar lo que ellos hacen, y creo que eso puede abrirnos los ojos a cuestiones muy valiosas de lo que como iglesia y como escuela dominical se está haciendo. Y también
haremos una alusión al deseo de que esto no se quede solo en una sesión, sino que sea el primer paso para avanzar en algo que hace tiempo que hemos hablado y que tenemos inquietud en ello, que es en ayudar a los padres y a los abuelos y a los tíos, a las familias en la educación de los hijos, lo que es tener algunas sesiones de escuelas de padres. Así que voy a orar y voy a pedir que Lorena y Arantxa, después, que son las que vienen en nombre de la Escuela Dominical, pues compartan con nosotros estas inquietudes y principios. Señor, te damos muchas gracias por la maravilla que tú nos dejas en tu palabra para saber cómo conducirnos en la vida, en todos los aspectos de la vida, y en algo tan trascendental como es la educación de las nuevas generaciones, la educación de nuestros hijos, los hijos que tú nos das, que son bendición tuya y que tú nos encomiendas para su cuidado y para que sean las personas que tú quieres que sean, creadas a tu imagen y semejanza. Y Señor, te pido que en esta mañana tú abras nuestros ojos para redescubrir o descubrir los principios que debemos tener en cuenta para educarlos como tú quieres. Pedimos tu dirección en todo, también que bendigas a Lorena y Arantxa, que tienen la responsabilidad de compartir de parte de la Escuela Dominical esta mañana, y que tú dirijas todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras se acercan Lorena y Arantxa, sé que probablemente todos las conocéis de vista, pero no sé si tenéis también tantos detalles sobre ellas. Solo un par de cosas en cuanto a ellas dos. Sí, pasad. Bueno, Arantxa, adelante, subid. Poneos así, yo tengo aquí el micro. Arantxa es miembro de nuestra iglesia desde que nació, prácticamente, poco después. La conocemos hace muchísimos años. Ella es artista y artesana y actualmente tiene un taller de elaboración de materiales didácticos precisamente para la educación espiritual, la educación basada en la Biblia. Pero además es artista, pintora, escultora, profesora, así que tenemos el privilegio de poder contar con alguien que conoce de primera mano lo que es el alma de los niños, porque ha podido dedicar muchos años a su educación y a buscar las maneras también creativas de llegar al corazón y a la mente de los niños. Así que gracias, Arantxa, por todo el trabajo que haces durante tantos años. Y también diseñadora, por cierto, el logo de nuestra iglesia es parte de su contribución a nuestra iglesia, así que es una alegría poder contar contigo esta mañana. Y a Lorena la conocemos hace menos tiempo, pero para nosotros es una más de la familia desde los años que ha venido desde Chile a profundizar en lo que es su profesión y su pasión, que también es la educación. Y actualmente vino a Salamanca por estudios para un doctorado en pedagogía y se ha involucrado en nuestra iglesia y está colaborando también con la Escuela Dominical. Así que también te damos muchas gracias y damos gracias a Dios. Esta es también una de las características de nuestra iglesia, mucha gente que viene de paso, pero pasa a ser parte de la vida de nuestra iglesia local. Así que gracias también por desde el principio involucrarte. Y personas que están involucradas en la enseñanza y que están firmemente arraigadas en la Biblia, pues esta mañana, en nombre de la Escuela Dominical, nos van a recordar algunos principios muy valiosos. Así que no les robo más tiempo, adelante. Gracias. Vale. Bueno, muy bien, pues eso es lo que nos va a ocupar hoy, sacar principios bíblicos para padres e hijos. Y nos vamos a apoyar en el texto que os tocaba hoy, Colosenses 3, del 20 a 21. Y dice algo así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Pero también vamos a utilizar Efesios capítulo 6, versículo 4, para complementar. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vale, claramente esta lectura va dirigido a dos agentes, a los hijos y a los padres. Pero hoy, como a los hijos no los tenemos aquí presentes, sobre todo nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con vuestra labor. Así que vamos a pasar directamente con esa palabra que aparece en el texto, que es exasperar. Y quiero que me digáis qué os sugiere esta palabra. ¿Qué creéis que significa? Más. Desanimar. Pérdida del control. Pérdida del control. Acabar con la paciencia. Ajá. Que se vuelvan ásperos de carácter. Que se vuelvan ásperos de carácter. Exigir demasiado. Exigir demasiado.
Bueno, son ideas que están rondando en las que nosotros también sacamos. Mirad, os lo ponemos ahí. Esas son algunas de las ideas que tienen que ver con este término, o provocar a ira. Y Pablo nos recuerda en este texto que no debemos irritar a los hijos, no desalentarlos, que no pierdan la motivación para que no desmayen. Esta palabra, exasperar, aparece 2 veces en la Biblia. Una en un sentido positivo, en 2 Corintios 9:2, pero aquí aparece en sentido negativo. Desalentar, provocar, irritar, incitar al mal. Pero ¿de qué maneras los padres o nosotros, las personas mayores, podríamos involuntariamente exasperar o provocar a ira? Hay muchas maneras, pero nosotras nos vamos a centrar en estas. Cuando comparamos con otros hijos o con otras personas, cuando hay un trato desigual, cuando hay incoherencia entre las normas y el cumplimiento de las mismas, cuando hay expectativas mal planteadas y también cuando nos olvidamos de reforzar de manera positiva la conducta o las acciones de nuestros niños o de nuestros hijos. Bueno, estos solo son algunas ideas que nosotras sacamos así en un momento con Estamos más comunes. miembros. Pero pensar vosotros en vuestra infancia cuando erais niños, porque a lo mejor algunas de las ideas que vamos a compartir pues conectan con vuestras sensaciones. Así que vamos a eso, a sacar principios bíblicos para hijos y para padres. Y los primeros van a ser los hijos. Vale, obediencia en el Señor a los padres. Parece sencillo. Y dice porque agrada al Señor, porque es justo. Es decir, que nos vincula directamente esto como un mandato directo del Señor a los hijos. Y lo vinculamos con Éxodo 20, que os suena mucho, los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. La obediencia es una manera de honrar a los padres, porque denota respeto, consideración y valoración. Pero también tenemos que tener en cuenta que una obediencia que es forzada o que es a regañadientes se aleja del cumplimiento de este mandato. Se ha de reconocer la autoridad de los padres, porque la palabra obediencia ya nos establece una jerarquía, alguien que manda y alguien que obedece, y establece un orden de autoridad. Así que los padres son los responsables de ejercer ese cargo con justicia en el Señor, y los hijos son los responsables de obedecer en el Señor. Y si a los hijos les cuesta hacer esto, en Proverbios 13:1 les recuerda que a la obediencia va unida la sabiduría. El hijo sabio recibe el consejo del padre. E incluso el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, dice que estaba sujeto a ellos. Y así creció en sabiduría. Y también tenemos este otro principio, honrar a los mayores. Y también sale de Éxodo 20:12 y de Deuteronomio 15:16. Es el mismo. Cuando Dios da esta ley a Moisés, no solo se refiere a honrar a padre y madre, sino que el pueblo de Israel, como una gran familia, ha de honrar a sus mayores, respetando, valorando, agradeciendo, reconociendo el legado, el esfuerzo, el camino que nos ha precedido y que nos hace ser lo que somos hoy en día. Y también hay una responsabilidad de todos nosotros en la educación, porque como gran familia en Cristo que somos, todos tenemos la responsabilidad en el crecimiento y desarrollo de los niños, siendo ejemplo de fe y amor. Bueno, si esto se le pide a los hijos, ¿qué se le pedirá a los padres? Los hijos tienen la obligación de obedecer, pero la verdad es que esto no es innato. Hay que enseñarle y es responsabilidad de los padres dedicar tiempo, dedicar esfuerzo y, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero instruir significa enseñar,
Yo no puedo enseñar algo que no conozco. Si yo quiero que los niños aprendan a obedecer, tengo que ser yo la primera, como adulta, ya sea madre o ya sea parte de una sociedad, quien esté obedeciendo primero, de tal manera que la obediencia la pueda enseñar de mejor forma, no desde la teoría, sino más bien desde la práctica. Y cuando hablamos de obedecer, hablamos también de que tiene que ser basada en principios justos. Si nos vamos a Josué 1:8, vamos a saber en qué tiene que basarse esa obediencia, en la palabra del Señor. Palabra que nosotros tenemos que meditar de día y de noche, pero que también tenemos que cumplir de hacer como ella dice. Nuevamente, en la medida que nosotros, adultos, ya sea padres o miembros de la sociedad, miembros de una iglesia, somos capaces de obedecer al Señor, enseñamos de mejor manera. Y esto tiene que ser un trabajo constante y tiene que ser adecuado a cada etapa de la vida del niño, del adolescente o del joven. Porque en la medida que ellos van creciendo, nosotros los adultos tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y de nuestras convicciones, con argumentos un poquito más elevados que el porque soy tu padre, porque yo lo digo, o ya lo entenderás cuando seas mayor. Hay que ser un ejemplo coherente. Y tiene que ver con ser sinceros y ser íntegros. Que lo que decimos se corresponda con lo que hacemos. Como dice Santiago 1:2, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Sois conscientes, ¿verdad? Aprenden por imitación. Siempre me gustó ese anuncio que decía que si tú lees, ellos leen. Y mucho ojo, porque los hijos son muy astutos. Si tenemos doble comportamiento, dentro y fuera de la iglesia, ellos saben percibir cuál es el que es de corazón. Y os imitarán no dentro de la iglesia, sino lo que hagáis fuera de la iglesia. Y en la familia imitarán vuestro comportamiento en la familia, no el que tengáis fuera de la familia. Así que debemos tener el mismo comportamiento y amor en todas partes y con toda la gente. Comienzan los no. En Génesis 37, 3, 4 está uno de los ejemplos más claros de lo nefasto que puede resultar cuando comparamos, ya sea con otros hijos o con otras personas. Jacob comparó a sus hijos según la madre que tenían y entonces le ha regalado a José una túnica de colores que provocó un quiebre dentro de la familia, tanto entre los hermanos como también entre este padre y el resto de sus hijos. Nunca que hagamos una comparación vamos a sacar algo positivo, porque para comparar ponemos a alguien arriba y necesariamente ponemos a alguien abajo. Lo mínimo que vamos a lograr con eso es que exista competencia. Y lo más complejo que vamos a lograr es que exista, como sucedió en esta familia, un quiebre. Y la incapacidad de mirarse el uno al otro como valioso, como importante y como un igual. Además, si nosotros pensamos en qué valora el Señor de cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que nunca nos ha comparado, sino que tiene un propósito específico, único, individual con cada uno de nosotros y que lo que respeta es nuestra diversidad, que seamos distintos y que en el camino que cada uno de nosotros tiene, Él nos ha mirado con amor, con respeto y con dignidad. En ninguna de esas tres palabras existe la palabra comparación. No ridiculizar. Los niños en tiempo de Jesús, en la cultura judía, no eran tomados en cuenta socialmente. No se consideraban seres inocentes, como lo hacemos ahora, sino modelos de inmadurez, ignorancia y torpeza. Así que serían probablemente carne de cañón en muchas ocasiones. Y probablemente sería la razón por la que los discípulos dijeron, no os acerquéis a Jesús. Vosotros no. Pero en cambio, Jesús se aparta totalmente de este punto de vista y le hace de ellos ejemplos incluso a imitar.
Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús los trata con amor, con dignidad y con respeto, como personas en pleno derecho, no de segunda categoría. Cualquiera que sea su edad o su género, personas con todos los derechos y amadas por Dios. Y también tenemos que tener expectativas justas y equilibradas sobre ellos. Debe brotar de un conocimiento profundo de nuestros hijos o de vuestros hijos. Para eso hemos de pasar tiempo con ellos de calidad y tener una buena comunicación, para saber cuáles son sus puntos fuertes y sus débiles y dónde tienen sus límites. Y por ello no debemos convertir nuestras metas, ya sea que las hayamos alcanzado o no, en sus metas. Tenemos que buscar cuáles son las suyas. Y para eso hemos de acompañarles en su propio camino. Instruye, dice Proverbios, al niño en su camino. Los padres pueden ser una ayuda para descubrir sus intereses y sus motivaciones. Y también debemos ponerles retos a su nivel. Es bueno hacer que se esfuercen para avanzar en sus metas, pero tampoco intentemos exigir demasiado ni demasiado poco. Hay que ir subiendo progresivamente el nivel para que los peldaños se suban uno a uno. Y no soltéis esa frase de que yo a tu edad o fulanito a tu edad. Cada uno tiene su ritmo. Bueno, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de no exasperar, cuando hablamos de principios bíblicos, la disciplina no puede estar ausente. En Efesios 6:4 la palabra que se utiliza para disciplina es paideia. Lo que significa tiene 5 acepciones, 5 formas de verla: castigo, disciplina, instrucción, crianza, formación. Y Cognado nos recuerda que cuando hablamos de disciplina es una instrucción que enseña, vale decir, algo que ayuda a que la persona se desarrolle de tal manera que alcance una plena madurez. Cuando pensamos en disciplina, tenemos que pensar en la forma en la que ayudamos a que las nuevas generaciones, nuestros hijos, los niños, los sobrinos, las personas que tenemos a nuestro alrededor avancen hacia una plena madurez. Recordemos que somos nosotros los adultos, que somos nosotros los que tenemos que que tenemos que recordar que la disciplina tiene que tener una visión constructiva, algo que le ayude, que le dé herramientas para la vida, que frente a una situación similar ya sepa cómo reaccionar, cómo actuar y cómo conducirse, porque los padres no van a estar 24/7 con ellos en su día a día. Pero también, si hablamos de disciplina, tienen que existir límites. Y sin límites, también consecuencias de lo que va a pasar o no va a pasar cuando esos límites sean traspasados. Esas dos cosas nuevamente dependen de los adultos, porque ya veíamos al principio cuando hablaba Arantxa que hay una jerarquía. Y en el hogar y en la familia están los padres y el Señor los ha puesto a ellos para determinar cuál es el camino que les van a mostrar y cómo los van a guiar en el tiempo que puedan ser guiados. Y ojo, que si no son los adultos los que ponen los límites o los que no dicen cuáles van a ser las consecuencias, lo van a hacer los niños o lo van a hacer los jóvenes, con la diferencia que ellos no tienen ni la experiencia, ni la madurez, ni el camino recorrido para saber qué es lo que les corresponde. Por cierto, que si hablamos de disciplina y hablamos de disciplina en el Señor, de más está decirlo, pero tiene que ser justa, tiene que ser coherente y tiene que ser consistente. Cuando pensamos en esto, estamos hablando de que no depende de lo que la sociedad nos impone, ni tampoco depende de la tradición familiar, sino que depende de los principios que emanan de la palabra del Señor, porque desde ahí es el único lugar donde vamos a llegar a la verdad y a la vida. Otro punto más, refuerzo positivo. ¿Por qué será que nos cuesta encontrar lo positivo? ¿Por qué vemos antes el defecto que la virtud? A lo mejor tiene que ver con nuestra naturaleza caída, seguramente. Y por eso debemos esforzarnos en destacar y resaltar lo bueno de nuestros hijos. Eso
tiene un efecto directo en su autoestima. Todos nosotros en algún momento necesitamos que nos animen, porque tenemos un bajón, porque no estamos en el momento propicio, una mala experiencia. No necesitamos que nos desalienten y necesitamos valorar y resaltar lo bueno. A los que os gusta el deporte, sabéis lo importante que es jugar en casa, ¿verdad? Porque el ánimo que te respalda de tu equipo y de los animadores, pues puede hacerte sacar fuerzas que creías que no tenías. Y también debemos reconocer sus puntos fuertes, sin exagerar, con objetividad, porque una autoestima equilibrada viene de una valoración justa, ni supravalorando ni infravalorando. Eso no trae buenos resultados. Y todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad y esto resaltad. Y por último, la familia como ejemplo o como fuente de amor. En Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro y Juan van caminando y se encuentran con una persona junto al templo de la Hermosa. Y entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Nosotros somos familia cristiana, somos hijos de un Dios que es fuente inagotable de amor. Por lo tanto, muchas cosas podrían faltar en nuestros hogares, pero nunca podría faltar el amor. Porque somos hijos de un Dios de amor, hemos recibido un amor inagotable y en la medida que lo utilizamos, el amor no se agota, todo lo contrario, se multiplica. Y no hay mejor lugar para comenzar a distribuir el amor que no sea en la familia. Un niño o una niña, un joven, un adolescente que crece en un entorno con límites seguros, con disciplina, que ve a sus padres obedecer a Dios, que es reconocido, que no es ridiculizado, un niño que no es comparado, sino que es valorado por lo que es, será mañana un cristiano que seguirá hablando del Señor y seguirá hablando del amor de Dios y reflejando y viviendo el amor que ha vivido durante su infancia y durante su adolescencia. Nos vamos a equivocar en el rol que tengamos, como hijos, como hermanos, como parte de la iglesia, pero es muy distinto cuando la equivocación nace desde el amor que cuando nace desde la rabia, desde la frustración, desde la ira o desde un corazón que no ha conocido al Señor. Entonces, sabemos que no es fácil, pero también sabemos que es una responsabilidad y un regalo que Dios ha puesto no solo en quienes tienen hijos e hijas, que ellos son los primeros responsables, sino en todas las personas que estamos dentro de la iglesia y formamos parte de esta gran familia. Muy bien, pues hemos acabado con el decálogo de principios. Vamos a echar un vistazo ahora a lo que acabamos de ver. Y decidme qué veis ahí, qué destacáis. ¿Qué resalta? ¿Está igual? Que la tabla de los padres es un pelín más grande. Sí, ¿verdad que sí? Sí, un poquito. Pues sí, eso es lo que más destaca así a buena vista. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que sentiros superhéroes, pero también sabed que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que esta es vuestra responsabilidad. Pero ahora queremos pasar a preguntaros a vosotros. Como hacemos en muchas de las clases que tenemos arriba, hacemos un tiempo de reflexión con los niños y os vamos a hacer algunas de las preguntas que les hacemos en ocasiones a ellos. Y lo primero de todo que queremos que nos respondáis es, de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que más os ha gustado? Este es el momento en el que participan ustedes. Bueno, yo en este caso a Mateo creo que le va a dar tortilla. Cuando los padres me miran. Y es cierto que a veces no, o sea, ellos también tienen que entender que nosotros somos humanos y nos equivocamos. Y nos vamos a equivocar. Yo creo que lo más importante, y a veces, y lo hemos hablado con ellos, y muchas veces le hemos dicho, oye, no, perdón, porque nos hemos equivocado. Muy bien. Y esa es una base importante, porque cuando ellos se equivoquen, que se equivocan y se equivocarán, ellos van a saber que no pasa nada que te equivoques, o sea, no pasa nada, quiero decir, que tú tienes que reconocer que lo has hecho. Entonces, yo creo que
eso, o sea, nosotros nos vamos a equivocar muchas veces. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra aportación? Eso El es no lo que- comparar. Muy bien. Ujú. Entonces, a veces digo, pero Alison no era así. Entonces, Muy bien. Tenéis incluido a las personas mayores. Muy bien. Es una franja de edad completamente invisible para los niños y yo creo que es importante que ellos pasen el respeto no exclusivamente a padre y madre, sino a todo lo que significan las personas mayores y lo acepten. Muy bien. Porque es importante que se den cuenta que a veces huelen mal, que a veces no les gusta el aspecto y la fealdad, que a veces no se acepta y entonces los niños tienen que gusta que vayan sin. Muy bien. Me encantaría que participarais todos, pero andamos con prisa. Qué pena. Pregunta número 2. De todo lo que hemos hablado, ¿qué creen ustedes que es lo más importante? No hay no hay respuestas buenas ni respuestas malas. ¿Qué es lo que les ha parecido a ustedes lo más importante? Perfecto. Vivir lo que enseñamos. Pues para mí el amor. El amor. El reflejo de un padre y de una madre es reflejo del amor de Dios. Y la gracia, la misericordia y el amor están ahí incluidas, ¿no? Perfecto. Es difícil romper esa barrera con una persona que ha sufrido un maltrato por parte de sus padres, ver a un Dios misericordioso que le ama, ¿no? Solo el Señor puede romper esa barrera, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más? Ajá. Ujú. Muy bien. Por algo está puesta la palabra ahí. Algo que yo levanté 5 hijos, Ujú. les enseñé a orar, a conocer a Dios. Y eso sí, fui una madre que ayudé mucho por ellos. Ayudé. Y nunca faltaba a la iglesia. Y los llevé a ellos. Hoy todos les sirven al Señor. Maravilla. Muy bien. La tercera pregunta es de reflexión personal. Si alguno quisiera compartirla, muy bien, pero por lo menos, por favor, reflexionenlo ustedes. ¿En qué parte de todo lo que hemos hablado hoy se encuentran ustedes? ¿Hay algo que haya tocado particularmente sus corazones? A mí es la obediencia, Gracias. no por mí, por mi hijo, porque no han podido aprender a obedecer. Ok, muchas gracias. También que a veces los padres no comprendemos que ellos tienen edades diferentes Ujú, y que a veces intentamos enseñarles mm, a un niño de 6 años mm. lo mismo que a uno de 14. Ujú. No puedes. Entonces Perfecto. tienes que conocer Muy bien, a tu hijo, intentar conocerlo y saber qué educación le das a cada etapa. Y eso muy bien, es en la que estoy. muy bien, muy bien. Sí, Creo que esa idea de educar al niño en su propio camino, Ujú. sus propias necesidades, su Ujú. carácter, sus expectativas y no las tuyas, creo que es un desafío grande. ajá, muy bien, muchas gracias. La última. Bien, ¿y quitaríais algo de todo lo que hemos visto? Y aún así podríamos seguir teniendo los mismos principios, bien consolidados, bien apoyados. A ver, os voy a sugerir una cosa. ¿Qué tal si quitamos todo eso de allí? ¿Qué pasa si lo quitamos? Lo que tiene que ver con los hijos, ¿os gustaría? ¿Estaría equilibrado? No. ¿Y si quitamos esto, Mateo? ¿Eh? Lo otro. Y solo una pequeña parte, ¿qué pasa si pusiéramos que la disciplina la ejercen los hijos? ¿Seguiría manteniéndose todo en equilibrio? O sea que tendríamos que dejar todo lo que está aquí, así como está. Es bueno. Agradable y perfecto. Muy bien, pues hemos acabado esta primera parte y ahora es cuando viene la presentación del vídeo de la escuela dominical. No sé cómo andamos de tiempo, un poquito justos. Venga, adelante, vídeo. Muchas gracias.
Vale, pues Godly Play es una metodología basada en el método Montessori, que es la que estamos usando actualmente en la escuela dominical. Es una metodología que parte de un concepto de la espiritualidad infantil un poco especial, no es la común al uso. Una de las cosas más importantes es que partimos del hecho de pensar que el niño es por sí mismo capaz de acercarse a Dios, que tiene una capacidad innata de conocer a Dios y Dios también se acerca al niño. Y entonces lo que hacemos en Godly Play es facilitarle tanto el espacio adecuado como el lenguaje, que a lo mejor es lo que al niño le falta para expresarse, para que pueda conocer y acercarse a Dios. Es decir, que nuestra intención no es llenarle de contenidos, sino de proveerle de herramientas con las que poder expresar e interiorizar en esa parte espiritual. Como creemos que el niño es capaz de acercarse a Dios, el profesor realmente es simplemente un facilitador, es el que provee de ese espacio y de ese lenguaje, pero en ningún momento manipula al niño o le influye para que se acerque a Dios, sino que deja que eso suceda por sí mismo. Los dos lenguajes con los que los niños se expresan pues es por medio de las narraciones y el juego, y son los lenguajes que empleamos en la sala y a la hora de contar las lecciones y a la hora del tiempo también de respuesta y de profundización. El aprendizaje es un aprendizaje personalizado, ya que no tenemos unas respuestas previas que son correctas u otras que no lo son, sino que dejamos que cada niño experimente lo que la historia le transmite a él, lo que Dios le está diciendo personalmente. Y además no solo responde con palabras, sino que responde también de otras maneras. Eso es, hay un tiempo en el que directamente hacemos preguntas para que el niño responda, y no solo responden a quien les pregunta, sino que entre ellos también se crea un diálogo, un debate, a veces de reflexión. Y luego también tenemos un tiempo de respuesta personal a través de materiales con los que se pueden expresar creativamente, ya sea dibujando, haciendo plastilina, leyendo la Biblia, haciendo una canción. Hay una apertura de que sea con materiales y con maneras muy diferentes de se expresa. Algo que diferencia Godly Play de otras metodologías es que suele haber, hay dos personas, dos profesores. Uno hace la función de narrador y otro hace la función de portero. El portero recibe al niño, hacemos una bienvenida personalizada, individualizada, y ayudamos a que el niño entre calmado a ese espacio donde digamos, marcamos claramente una diferencia entre el espacio de fuera y el espacio donde vamos a contar historias acerca de Dios. Y una vez dentro, el narrador está esperando a los niños sentado en el suelo, en un lugar específico de la sala. Los niños se van sentando en círculo y también en el suelo. Y la idea es que estamos todos al mismo nivel, porque estamos todos esperando que Dios nos hable, que Dios nos cuente, y lo estamos haciendo en esta manera para que estemos todos por igual. Después el narrador cuenta la historia que corresponde ese día. Puede ser una historia sagrada, una historia de la Biblia, puede ser una parábola o puede ser lo que llamamos una historia de acción litúrgica, donde se conectan las historias de la Biblia con lo que hacemos en la iglesia, para que todo tenga sentido. Y así es una manera también de facilitarles ese lenguaje religioso del que hablábamos al principio, que es quizá lo que al niño le falta a la hora de expresarse en cuanto a sus experiencias de Dios. Después de esto, tenemos el tiempo de una respuesta creativa, donde los niños van a escoger el propio material y van a escoger sobre qué quieren trabajar, de lo que se ha visto de la historia, o también se da la opción de que el niño, si por cualquier razón quiere seguir trabajando en algo que ha visto otro día y que necesita seguir en ello, pues hay esa total libertad de que él escoja su trabajo y cómo trabajar. Después del tiempo de trabajo, de respuesta, tenemos la parte más importante de todas, que es la fiesta.
Es el momento en el que celebramos juntos el encuentro que hemos tenido con ellos y celebramos también el estar juntos, el compartir, el ser una comunidad. Hay siempre un poco de comida y algo para beber. Es una cosa sencilla porque lo que importa es lo que estamos celebrando, no que haya mucha o poca comida. Y es un tiempo en el que los niños también nos hablan de cómo les ha ido la semana, cómo están en el colegio y bueno, es un momento también muy bonito, es un momento de comunión realmente. Y finalmente, y no por ser el final menos importante, hacemos una despedida con una bendición, también en este caso individualizada para cada niño. Y cuando ya están preparados, el portero pues va diciendo quién está preparado para salir y eso, se intenta dar unas palabras de ánimo y de bendición al niño. Hola, buenas, me llamo Primo Iglesias, soy profesor de la clase de la escuela dominical de 15 a 18 años. ¿Por qué me gusta dar clases? Me gusta dar clases por enseñar a estos alumnos a enseñarles de Dios, enseñar qué quiere Dios en sus vidas y en base a mi experiencia y en lo que conozco de Dios, pues transmitírselo para intentar facilitarles un poco más el camino de la fe y que lleguen a conocer a Cristo. Por supuesto, ese es el mayor objetivo. Me gusta ser profesor porque me preocupa su salud espiritual y cómo van dirigiendo sus vidas, ya que tienen mucha información de la sociedad y esos principios que vemos en la sociedad de ahora se alejan bastante de los principios bíblicos. ¿Qué necesidades veo en los chavales? Pues como alumnos, pues cómo poder aplicar esos principios bíblicos en sus vidas, en esta sociedad. Y por supuesto, como he dicho al principio, pues la necesidad de Cristo en sus vidas. La dinámica que tenemos en la escuela dominical es, pues, primero la bienvenida, un recibimiento caluroso y amoroso. Oramos, abrimos la palabra de Dios y sacamos de ella, pues la mucha información que hay para poder vivir en base a esos principios bíblicos. Y los alumnos tienen total libertad de parar la clase, preguntar dudas y luego, pues, entre todos intentamos aclarar esas dudas para, pues vuelvo otra vez, para que apliquen esos principios bíblicos en sus vidas. Hola, buenos días. Yo soy Marisol, soy la profesora de la escuela dominical de los niños de 12 a 14 años y la verdad que lo que hacemos con ellos es un estudio inductivo de la palabra, pasando generalmente por una panorámica bíblica, es la intención. Y entonces lo que hacemos es coger textos bíblicos que nos pueden llevar a hablar sobre temas, pero esos textos bíblicos pues los vamos analizando con preguntas y ellos van contestando a lo que vamos viendo en el texto. Pues me planteé dar clases a los chicos de esta edad porque como soy profesora de religión evangélica y doy clases a todos los niños de 3 a 12 años, pues para cambiar un poco el registro, la verdad que pensé en decir, bueno, pues el domingo también me dedico a esos niños, pues cambiar un poco y entonces decidí dar a los de 12, 14, pero además es porque es una edad que me resulta muy interesante, se puede hablar de muchas cosas con ellos y es bueno el poder charlar y comentar, no es tanto que tú tengas que estar dando una clase y decir todo, sino que ellos son los que pueden sacar conclusiones de la palabra de Dios y eso me gusta. Voy a comentar que algo que he notado en estos años después de estar dando body play, ¿cuántos? 12, 13 años, pues lo que he notado en los niños que me han llegado a mi clase es que están más comunicativos, hablan más, comentan más las cosas de la Biblia que antes. Antes, cada vez que estábamos, bueno, ¿y esto qué dice? ¿Y aquí qué pone? Y que me costaba mucho que hablaran.
Hombre, siempre hay el típico tímido que no habla nada, pero que al final se acaban arrancando y hablando de las cosas o de lo que está diciendo los temas. Y esto es algo, lo digo por algo positivo, que si habéis visto cómo se hace Goldiplay, pues la verdad es que yo lo he notado mucho y ha sido muy bueno. En mis clases lo he apreciado. Necesidades. Damos por sentado que nuestros hijos conocen la Biblia, porque como a veces la han leído con nosotros, a veces no, que es el otro problema, o a veces, como vienen a los cultos, como nos ven siempre con la Biblia bajo el brazo, pues pensamos que ellos la conocen. Y la conocen con lo que dan en la escuela dominical, pero poco más. Y eso tenemos que activarlo más en las casas. Y figuraos, ¿no? A lo mejor es complicado siempre, ¿no? Tener algo continuo de que en casa Vale, yo creo que es necesario leer la Biblia con nuestros hijos. Pero si veis que ese tema a veces es complicado, por favor, cuando habléis con los hijos, dadles el punto de vista de la Biblia, enseñadles qué es lo que está diciendo la Biblia, por qué vosotros pensáis que esto o tal cosa no se debe de hacer, porque así ellos son conscientes de que nuestra vida está basada en lo que dice la palabra de Dios, no solamente en opiniones. Y yo eso es algo a veces que veo que he hecho en falta. Yo soy Silvia. Yo soy Jairo. Y yo soy Arantxa. Y junto con Dori, que nos falta hoy, pues somos profesores de la Escuela Dominical de los niños de 9 a 11 años. Porque es un privilegio. A mí me encantan las ideas que tienen, que nunca se nos ocurriría interpretar la historia de esa manera. Sí, y eso es, ya tienen ideas así un poco más hechas, más definidas, pero también siguen siendo relativamente flexibles, transparentes, como para poder que te escuchen. A mí me preocupa la sobreestimulación digital que tienen, como las aplicaciones de los teléfonos ahora están en una guerra por intentar ser la más adictiva, la más estimulante posible, y eso les está haciendo daño ya mental, emocional, y no sé dónde van a acabar. Y el hecho de que escuchen, que sean tan abiertos, está bien para nosotros, pero también es un peligro porque el mundo les está bombardeando. Entonces, un poco contrarrestar ese peligro. Otra cosa que yo veo es que necesitamos dedicarles tiempo, no solo como iglesia o como escuela dominical, que es muy poco el tiempo que le dedicamos, pero los padres también, para reforzar esa educación espiritual que se da con el ejemplo día a día, pero que creo que hay que trabajarla. Hola, yo soy Loita. Hola, yo soy Georgiana y tenemos la bendición de ser profesoras de niños de 6 a 8. Y en nuestra sala también utilizamos el método Goldiplay como los pequeños. Es algo que el Señor eligió para mí. Yo he visto que esa era su voluntad para poder trabajar con los niños y poder sembrar la semillita en sus corazones. Pues a mí la edad de 6 a 8 años me gusta porque es una edad donde los niños todavía conservan bastante inocencia, pero a la vez ya tienen un pensamiento bastante complejo para hacer preguntas que a veces nos hacen pensar mucho a nosotros también. Pues durante el tiempo que he trabajado con ellos, lo que me preocupa es que los padres en casa no les preguntan sobre qué han hablado en la escuela dominical o qué historia han contado hoy. Y para mí eso es una preocupación porque el trabajo son de los dos, de los padres y de los profesores. Una de las cosas que me preocupa es que los modelos familiares que están imperando en nuestra sociedad están llegando a la iglesia también. Y a veces me preocupa que no le estemos mostrando a los niños que hay un modelo de familia que es el ideal de Dios, y como iglesia creo que tenemos un desafío muy grande en ese sentido. Somos una clase de 3 a 5, yo soy Kelly. Yo soy Lorena. Yo soy Anita. En nuestra clase pues hacemos Goldiplay, damos la clase a los niños. A mí me gusta muchísimo dar clase a los niños de 3 a 5 porque son muy desafiantes. Por la edad que tienen, uno tiene que estar preparada tanto para las respuestas diferentes como también para captar la atención de los niños y niñas en todo momento.
A mí me gusta dar la clase pues porque son una ternurita. A ver. A mí me gusta dar la clase de 3 a 5 porque veo la inocencia de ellos y son tan sinceros y son tan transparentes al preguntar y bueno, de acuerdo a las preguntas pues nosotros contestarles y completar sus inquietudes, lo que ellos necesitan. Otra cosa que me gusta muchísimo de esta clase es ver cómo, a pesar de que son tan pequeños, el Espíritu Santo trabaja con ellos. O sea, hay una niña que no entiende el idioma y sigue la clase y es capaz de responder a la clase, y yo digo, si eso no es el Espíritu Santo, es otra cosa. Sí. Sí, por favor, padres, un poquito de prisa. Que sean constantes en traer a los padres, porque la verdad que damos temas a los niños, planificamos y a veces se pierden y entonces están un poco así descolocados cuando vienen esporádicamente. Al ser pequeños no depende de ellos, venir o no venir, depende de los padres, depende de la familia. Y nosotras estamos conscientes que la formación espiritual es de la familia primero y nosotros una colaboración, pero nosotras estamos aquí para colaborar, queremos ser parte del crecimiento espiritual de los niños y de las niñas. Si ellos llegan, nosotras felices hacemos el trabajo con 1, con 5 o con 10. ¡Qué lujo! Qué lujo el equipo de hermanas y hermanos que tenemos trabajando semanalmente para la educación de nuestros hijos. Y gracias a Dios por el trabajo que realizan. Y yo me quedaría con algunas de las últimas cosas que han dicho. El venir o no a la escuela dominical de los hijos depende de los padres. Y el llegar a tiempo también. ¿Os habéis dado cuenta la de cosas que hacen en una sesión de escuela dominical? Qué importante es que los niños y las niñas lleguen semanalmente y lleguen a tiempo. Pero que eso se continúe en casa también. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis hablado en casa de lo que los niños y las niñas han visto en la escuela dominical? Y le habéis dado tiempo de escuchar lo que están haciendo y de poder seguir la conversación en casa. Gracias al Señor por las posibilidades que tenemos de educar a nuestros hijos aquí, en nuestra iglesia. Y estoy seguro de que hay de todos los temas que se han mencionado, podríamos profundizar en todos ellos. Y queremos hacerlo. Y lo que queremos es abrir la oportunidad de que haya una escuela de padres para ayudar en todos estos temas. Y Lorena y Arantxa han preparado unas tarjetas. Y lo que os pedimos a todos es que ahora, durante el rato del café, que ya enseguida pasamos al café, podáis apuntar qué tema o temas te gustaría que se tratasen en una futura escuela de padres para empezar a prepararlo. Y que nos lo dejéis, no sé de dónde se pueden dejar allí, para poder recopilar. Y que sigamos orando, agradeciendo al Señor por los profesores y profesoras de escuela dominical y pudiendo crecer y formar familias que den gloria a Dios porque reflejan el propósito original de Dios para el hombre y la mujer, para la familia y para la sociedad. Eso es una iglesia que crece y se arraiga firmemente en Cristo, como dijo Pablo en la carta a los Colosenses. Gracias a Arantxa, a Lorena, a todo el equipo de Escuela Dominical que ha hecho este vídeo, a Alexis que ha colaborado en la parte técnica y el poder traer una reflexión tan especial en un día como hoy. Señor, gracias por la bendición que nos das de encontrar en tu palabra principios para todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por los hijos e hijas que tú nos has confiado. Ayúdanos a ser los padres, la iglesia, los adultos que ayuden a su desarrollo espiritual y a que puedan conocerte y honrarte en sus vidas. Y que así seamos una iglesia que da testimonio de lo que significa la humanidad redimida por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.